Greta Thunberg, la niña sueca activista contra el cambio climático, fue la primera. Se sentó delante del Parlamento de Estocolmo con un cartel que decía «Huelga escolar por el clima». Ese gesto ha encendido en Bélgica la mecha de un movimiento juvenil que tiene un objetivo: exigir al gobierno belga medidas efectivas contra el cambio climático. Cada jueves, y ya van 4 consecutivos, los estudiantes dejan de asistir a clase para manifestarse por las calles de Bruselas con lemas ecologistas. El primer jueves fueron 3.000 estudiantes, el segundo 2.500, la semana pasada se unieron 35.000 y hoy han sido cerca de 28.000 los asistentes. Las redes sociales, una vez más, han sido clave para aglutinar este descontento juvenil. El gobierno belga se ha visto obligado a poner la defensa del medio ambiente en un lugar destacado de su agenda. Calles vacías, ríos y lagos congelados, carreteras intransitables. Parecen imágenes de una película apocalíptica. Pero es Estados Unidos, azotado por una tremenda ola de frío que en ciudades como Chicago ha desplomado el termómetro hasta los 40 bajo cero. The weather is frigid, blizzard-like. The wind is ridiculous. En algunas zonas hace más frío que en la Antártida o el Everest. Las autoridades recomiendan no salir a la calle por riesgo de congelación y evitar respirar profundo para que el aire helado no entre en los pulmones. Basta este experimento para comprobarlo. Un vaso de agua lanzado al aire se convierte al instante en nieve. La causa de todo, un vórtice polar, una masa de aire del Ártico que a veces se rompe y se desplaza hacia el sur. Deja al menos 8 muertos en Estados Unidos y miles de hogares que se han quedado sin agua ni luz. Han cerrado escuelas, universidades y negocios. No es ningún chiste. El sábado 26 de noviembre se registró un temblor de magnitud 5,5 que a la vez se sintió en varias partes de Colombia, especialmente en Tolima e Huila. También el movimiento telúrico fue percibido en Bogotá. El epicentro fue situado en Planadas, en el departamento del Tolima. Un minuto después de las 7 de la mañana se produjo otro de 5,4 de magnitud con epicentro en el volcán Nevado del Huila, en la misma zona y a una profundidad de 9 kilómetros. Hoy a las 4 y 7 de la tarde se presentó un nuevo sismo de magnitud 4,7 y su epicentro fue el municipio de Planadas, Tolima, la misma zona donde se han presentado miles de movimientos telúricos. Estamos hablando de más de 5.000 sismos registrados en ese sitio, en esa zona. El imperio no me intimida nada en este mundo. En este mundo no le tengo miedo a nada, porque a Dios no le temo, porque a Dios no le temo. De acuerdo a algunos informes, Jerusalén originalmente demoró el reconocimiento de Guaidó por temor a represalias contra la comunidad judía venezolana. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien asumió como presidente por segunda vez, ha sido caracterizado por una fuerte retórica antisemita y ha expresado en varias ocasiones su apoyo hacia Irán, Siria y hasta algunas organizaciones terroristas. La comunidad judía venezolana solía ser una de las más grandes de Sudamérica, con alrededor de 25.000 judíos cuando Chávez asumió como presidente. Ahora solo quedan alrededor de 6.000 judíos viviendo en el país. La profunda crisis y el antisemitismo hizo imposible que se quedaran y la mayoría de ellos emigraron a Israel y a los Estados Unidos. Ahora el gobierno de Australia ha respondido al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, por sus comentarios en el fin de semana. Nasrallah rompió el silencio sobre la operación Escudo del Norte y otras intervenciones militares israelíes en la región. En una entrevista de 3 horas con la televisión libanesa el día sábado, el líder del grupo terrorista admitió que Hezbollah posee túneles terroristas, pero además continuó remarcando que las fuerzas de defensa de Israel tomaron mucho tiempo en encontrarlos. Nasrallah también alegó que hay aún más túneles que no han sido descubiertos por el ejército de Israel y advirtió al Estado judío que no continúe con la que llamó política de agresión en el norte, en la frontera con el Líbano y con Siria. Pero a pesar de su retórica, líderes del gobierno israelí como el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex jefe del ejército Gadi Eisenkot no han comprado las amenazas. De hecho, Eisenkot le respondió a Nasrallah diciendo que sus afirmaciones son totalmente infundadas. Y además, Eisenkot expresó: evaluamos que había un proyecto de túneles como este y a partir del año 2014 ya teníamos conocimiento específico del programa. Cuando decidimos actuar, actuamos y en 6 meses destruimos todos los túneles de ataque hacia el norte de Israel. Tenemos claro que su proyecto fue frustrado. Luego, hablando en la reunión de gabinete semanal, Netanyahu explicó que cree que Nasrallah está avergonzado por 3 razones. En primer lugar, por el éxito de la operación Escudo del Norte. En segundo lugar, porque se encuentra en una situación complicada debido a las dificultades económicas, refiriéndose más que nada a las sanciones impuestas a Irán por parte de los Estados Unidos.
Y en tercer lugar, que Nasrallah está angustiado por la determinación de Israel. Y el primer ministro continuó diciendo: créanme, Nasrallah tiene buenas razones para no querer sentir el poder de nuestro ejército. Faltan pocas horas para que la primera ministra británica, Theresa May, presente de nuevo su plan de Brexit sin tener apoyos suficientes ante el Parlamento. Los efectos prácticos del Brexit van empapando la sociedad británica. Los principales supermercados del Reino Unido y también las cadenas de comida rápida alertan de que una salida drástica de la Unión Europea el próximo 29 de marzo provocará escasez de alimentos y un indudable aumento de los precios. La gran distribución británica y las multinacionales de comida rápida han alertado de la escasez de alimentos y del aumento de precios que tendría como consecuencia un Brexit sin acuerdo. Desde Marks & Spencer, pasando por Sainsbury hasta Asda, han firmado un comunicado conjunto para trasladar a los comunes su extrema preocupación. Estos son los efectos de un potente tornado que el domingo golpeó La Habana, dejando muertos y heridos. Esta casa está en Regla, uno de los municipios más golpeados por el fenómeno, quedó inhabitable. Y ahí lo que hicimos fue cuando sentimos la rabazón de aire, que como que estaba tirando cosas, ya yo lo que hice fue agarrar a la niña y meterme en la cocina y agacharme ahí en mi cocinita ahí. Para que a la niña no le pasara nada, pero eso nunca ha visto, eso nunca se ha visto. El paso de estos fenómenos por La Habana no es cotidiano. Algunos afirman haber escuchado un ruido como si un avión a chorro estuviese pasando por el techo de la casa, luego una ráfaga de aire y granizo que acabó con todo. Pero eso fue cuestiones, no, menos mal que fue el segundo. Si llega un minuto nada más, aquí no queda nadie. Los vecinos trataban el lunes de rescatar entre los escombros algunas pertenencias y siguen sorprendidos por el tornado. Regla no es el único municipio afectado, también lo están el 10 de octubre y barrios como Santos Suárez, Vía Blanca y Chivás. Rescatistas con camiones y montacargas pasaron la madrugada recogiendo escombros e intentando despejar las vías afectadas. Con los colores de la comunidad LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, varios barcos navegaron las aguas del río que cruza Rangún, antigua capital de Birmania, para reclamar los derechos del colectivo. El desfile, el primero de este tipo celebrado en el país, coincide con la 5ª edición del festival I Proud, Orgulloso, que concluye este domingo. Alrededor de 300 personas disfrutaron de los 3 cruceros de unas 2 horas de duración por trayecto a lo largo del río Yangon. Se han realizado muchos progresos, indica el director de la organización Equal in Myanmar, aunque asegura que la discriminación y la opresión todavía existe, particularmente fuera de las grandes ciudades. Respetar la Constitución. Empecé con la serenidad que me da hablar del futuro, porque lo hemos conquistado en este presente de lucha y en este presente de sacrificio de tantos. Empecé con la serenidad que me da de que podrán cortar una flor pero nunca detener la primavera. Empecé con la tranquilidad que me da estar del lado de la Constitución y contar con todo un pueblo que respalda un proceso de cambio que es indetenible. Así que señores del FAE, aquí estoy con mi esposa, mi hija está en mi casa y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses, que es lo que le han hecho a todos los de este país. Y les digo, de aquí salgo a mi casa y salimos todos juntos, estoy seguro, a proteger no solamente a mi familia, sino a lo que representa esos niños hoy secuestrados, esos niños hoy maltratados, asesinados y torturados. Así que invito incluso al cuerpo diplomático que me inviten, a que nos acompañen. Y a todos nuestros diputados, a ver qué quiere el FAES entonces en este momento en cada uno de nuestros espacios. Nicolás Maduro se echa en los brazos de Rusia frente a la amenaza estadounidense. Horas después de que un supuesto descuido del asesor de seguridad estadounidense John Bolton hiciera saltar todas las alarmas sobre una posible invasión de Venezuela, el presidente venezolano ha concedido una entrevista a la televisión RIA Novosti en la que da las gracias a Vladimir Putin por su apoyo sin fisuras. Todo el apoyo de Rusia en todos los planos. Y nosotros lo recibimos con agrado
y mucho agradecimiento. Que le he pedido al presidente Putin que nos mantengamos en conversación permanente. La Unión Europea creó un grupo de contacto de países europeos y latinoamericanos de 90 días de duración para trabajar por una salida electoral a la crisis política en Venezuela. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo el jueves que el bloque quería lanzar la iniciativa a mediados de febrero, pero ante la escalada de la tensión por la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente interino, decidieron adelantarla. El grupo ayudará a construir confianza y crear las condiciones necesarias para que emerja un proceso creíble en línea con la Constitución de Venezuela, permitiéndole a los venezolanos determinar su propio futuro a través de nuevas elecciones. Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Holanda y Reino Unido formarán parte del grupo, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. Esta momia ecuatoriana podría ser la clave para entender la historia de una dolorosa enfermedad inflamatoria de las articulaciones, la poliartritis reumatoide. Es una enfermedad muy interesante, porque es una enfermedad común ahora, pero su origen está en América, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y esta momia, la momia de este hombre, la momia de guano, podría ser el eslabón perdido. Podría ser la momia que nos permite entender cómo esta enfermedad, que originalmente era americana, subsecuentemente se volvió enfermedad global. Américaine à l'origine est devenue ensuite une maladie mondiale. Las investigaciones se realizan en los laboratorios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que ha indicado que los restos pertenecen a un fraile de origen español, aunque los estudios para confirmar su identidad podrían arrojar otro resultado. Mire, vamos en esta conferencia en vivo que da la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Están desalojando el edificio porque se ha registrado hace unos segundos, hace un minuto aproximadamente o más, un sismo de magnitud 6.6 grados hasta ahora es lo que ha determinado el Servicio Sismológico Nacional de la Ciudad de México. Con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Le reitero, este sismo se ha sentido en el centro del país, en la zona metropolitana se ha activado la alerta sísmica y es, según el Servicio Sismológico Nacional, actualizado hace apenas un minuto, un sismo de magnitud 6.6 localizado a 40 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Latitud 14.48, longitud menos 92.46, profundidad 10 kilómetros. Lo que veíamos, Alice, ahí está en imagen, es el protocolo de seguridad de protección civil que debió seguir el personal que se encontraba en el Palacio, justamente esperando esta conferencia de prensa, este evento que encabezan, entre otros, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así están todos los asistentes, como prensa, ya están desalojando este lugar de manera ordenada, tranquila, al menos se ve hasta este momento la forma en que están saliendo. Y ese tuit precisamente es lo que estamos dando a conocer, la magnitud del sismo de 6.6 que se registra en Chiapas, pero que bueno, ya se ha sentido en gran parte del sur y centro, por ejemplo en la Ciudad de México, pues este movimiento telúrico que ya se ha percibido también en diferentes puntos y de los cuales también vamos a estar actualizando en qué lugares, en qué otros estados también han percibido este movimiento y de qué tal magnitud. Ya sabemos que a veces el epicentro puede tener una magnitud, pero en los diferentes epifocos, diferentes lugares puede llegar a sentirse quizás de menor o mayor intensidad. Ahí vemos las imágenes donde están saliendo de manera ordenada. Algunos siguen en la entrada, quizás queriendo captar alguna imagen de alguna autoridad al momento de evacuar este lugar, pero bueno, vemos por pronto personal, gente que estaba al interior de este recinto. Los camarógrafos siguen en la entrada, sería lo correcto pues que también salieran de este punto y no permanecieran en la entrada, sino resguardándose, por supuesto, un lugar mucho más seguro. Nos aclaran, no se activó la alerta sísmica, únicamente se percibió en Oaxaca. Oscar. Ini baru kali ini. Iya. Saya ini masih jalan ke bangsa ke anak-anak. Ini mau saya.
Bye.